Buenos días, soy el doctor Miguel Soria. En conjunto con el doctor Kevin Gadway y el doctor Brian Álava, vamos a presentar el siguiente tema. Su título es Score FIB4 como predictor de presencia de hemorragia varicial y mortalidad en pacientes cirróticos. Bien, ahora es importante definir qué es el FIB4. El FIB4 es un índice que fue escrito por primera vez en el 2006 por el doctor Sterling y el doctor Lise en pacientes que tenían hepatitis C crónica y que quieren evidenciar si es que existía algún marcador que sea no invasivo y que se pueda compaginar con la biopsia hepática, de acuerdo a sus grados de fibrosis de la clasificación Metanevirk. Entonces se conjugaron 4 factores, que son la edad, el valor de AST en unidades internacionales, al igual que ALT, y el conteo de plaquetas en milímetro cúbico. Entonces, a través de esta fórmula matemática, que la podemos revisar en cualquier software estadístico o en páginas web, incluso de forma gratuita, solamente reemplazamos los casilleros y nos va a dar un valor que puede estar dentro de estos 3 rangos. Por debajo de 1.3, en cuyo caso estamos hablando de que la posibilidad de que tenga fibrosis el paciente es baja, no quiere decir que no la tiene, porque correspondería a la analogía de un F1 de la biopsia hepática. Entre 1.3 y 2.7, porcentaje intermedio, un F2, y cuando está por encima de 2.67, la posibilidad de que tenga fibrosis es alta. Estamos hablando de un F3 y especialmente un F4, que es cuando el paciente ya tiene una cirrosis bien determinada. Bien, sigamos con los objetivos y métodos. El objetivo fue evaluar la eficacia de este índice como herramienta predictiva del sangrado varicial y la mortalidad, como hemos comentado en los pacientes que tienen cirrosis. Este fue un estudio de tipo retrospectivo, cuantitativo, transversal, correlacional, para lo cual se realizó un muestreo no probabilístico de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión que se determinaron durante la elaboración del documento. Finalmente ingresaron al análisis 131 pacientes, a los cuales se les realizaron diferentes pruebas de acuerdo a lo que correspondía, como media, mediana, desviación estándar, chi cuadrado, curva ROC, entre otras, utilizando el programa estadístico de RStudio. Bien, el principal resultado fue el que buscábamos como objetivo, y era saber si es que teníamos un punto de corte que nos permita diferenciar un paciente que tiene un sangrado varicial de aquel que no, en base al valor del FIB, y evidenciamos que hubo una diferencia significativamente estadística en quienes sí tenían sangrado, para lo cual tenían una media o promedio de 5.6 con una desviación estándar de 2.7 versus 2.9 con una desviación estándar de 0.7 con una diferencia significativamente estadística. Por otro lado, también tuvimos datos con respecto al sexo similares, por eso no hubo diferencia, quiere decir que fue un grupo homogéneo en el estudio. Sí evidenciamos que hubo una diferencia entre aquellos pacientes que tenían más edad. A medida que avanzaba la edad, pues obviamente el FIB iba haciéndose un poco más alto, lo que se relaciona con la generación propia del cuerpo, la generación de fibrosis en algunos pacientes. No así con la citis, con la encefalopatía o con la ubicación de la varice, donde no hubo ninguna diferencia con respecto a la media. Sí, con respecto al tamaño de la varice, vimos que era más alto el FIB en los pacientes que tenían varices pequeñas, lo que puede indicar que nos podría servir incluso para hacer diagnóstico precoz.
más adelante vimos que con respecto a las varices esofágicas o esofagogástricas no encontramos ningún tipo de diferencia, y la más importante, como hace un momento les referí, fue la relacionada con la hemorragia varicial. Bien, el otro objetivo que queríamos analizar era notar si es que el paciente que tenía un FIB más alto tenía una mortalidad mayor en el contexto del paciente cirrótico con sangrado varicial. Y sí hubo una diferencia significativamente estadística. Aquellos pacientes que tenían mayor mortalidad en el contexto de la hemorragia tenían medias de 5.6 más 2.1 de desviación estándar, más menos 2.1, versus 4.3 más menos 2.5 de desviación estándar, con una diferencia significativamente estadística importante. También pasaba lo mismo con respecto a la necesidad de transfusión, es decir, vimos que el FIB era mayor a nivel que el paciente requería una mayor cantidad de unidades de glóbulos rojos concentrados. Y finalmente el tema de la mortalidad. Bien, posteriormente se hizo un análisis de la curva ROC. Nosotros obtuvimos un valor de 0.849 en el área bajo la curva ROC, que si hacemos nosotros la analogía con respecto al número y ver si es que es efectivo o no, estaba dentro de una efectividad buena, así que consideramos que este punto de corte de 3.74 representó un 79% de sensibilidad y un 94% de especificidad con respecto al FIB4 y la posibilidad de predecir si es que el paciente puede o no tener, en este caso, el sangrado varicial, ¿no? Solamente para recordar, esta es la curva ROC que se obtuvo en el paciente. Cuando esta curva está cerca de la media, realmente no hay diferencia entre un estudio y un resultado de laboratorio, y un resultado de laboratorio o un resultado clínico, pero a medida que más se va acercando a la unidad es cuando mejor sensibilidad y valor predictivo positivo tiene. Entonces, en el caso nuestro estuvimos muy cerca de la unidad, ¿ya? Tampoco fue algo intermedio, porque no fue como la línea amarilla que ustedes ven aquí, sino fue como la línea azul. Fue algo bastante similar, así que consideramos que se obtuvieron buenos resultados. Bien, con respecto a la discusión, después de haber leído varios estudios y hacer conjetura con el que realizamos nosotros, realmente confirmamos la eficacia de este índice y podemos considerar que es una herramienta eficaz para predecir complicaciones en pacientes cirróticos. Las conclusiones que obtuvimos tenían 3 implicaciones prácticas relevantes. La primera es que nos puede ayudar a obtener un diagnóstico precoz, recordando que desde que el paciente tiene varices pequeñas incluso puede empezarse a elevar este valor. Segundo, diagnóstico temprano, porque permite la intervención en el caso de los sangrados variciales en cuanto vemos que el paciente está teniendo mayores valores a nivel de la consulta externa, cuando está asistiendo a los controles ambulatorios o incluso cuando tiene un ingreso hospitalario por otro motivo, teniendo la comorbilidad de cirrosis. Además de que nos ayuda a tener un seguimiento personalizado basándonos en la medida de los resultados que nosotros obtuvimos. Estas son finalmente las referencias. Y de nuestra parte les agradecemos mucho y que tengan buen día.